da mayor detalle de este milagro que estamos analizando con esta mujer. Dice el versículo 28 de Marcos 5, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, hace una pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Obviamente Jesús sabía quién lo había tocado. Obviamente él tenía pleno conocimiento de lo que había sucedido. Pero Jesús estaba buscando a la mujer y estaba buscándola con un propósito. Y el propósito era de que esta mujer diera testimonio de lo que había pasado para ser un ejemplo vivo del poder de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios obró ese milagro en ella. Un doble milagro. Le dio la sanidad física en aquel momento, en aquel tiempo. Le dio la salvación. ¿Y para qué lo hizo? Para ser un ejemplo vivo del poder de Dios. ¿Para qué tú y yo hemos sido salvados? ¿Para qué hoy Dios te trajo a ti que nos visitas por primera vez a este lugar? Para que conozcas de Dios. Para que entregues tu vida a Cristo. Y los que ya estamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿para qué hemos sido salvos? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Para decir, mira, lo que Dios hace, lo hace y lo hace bien. Yo antes era de esta manera, pero cuando se manifestó la gracia de Dios en mi vida, ahora soy otro. Lo que nos ha venido predicando el pastor, nosotros hemos sido salvados, hemos sido restaurados para hacer testimonio vivo a la gente que necesita ver lo que Dios hace. Muchos buscan milagros externos, muchos buscan milagros tangibles, pero el mejor milagro que podemos recibir es que tu vida y mi vida sea restaurada. El mejor milagro que podemos ver palpable es que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón ha sido moldeado y transformado por la palabra y la gracia de Dios. Ese es el mayor milagro que podemos ver. Los milagros no salvan. Las manifestaciones físicas no salvan. Lo que te salva es la gracia de Dios, es haber recibido el llamado de Dios, que tu vida sea entregada a Cristo. Ese es el verdadero milagro. ¿Cuántos milagros sabemos aquí? Muchos. Cada vez que quieras ver un milagro, voltea a ver a tu cónyuge, voltea a verte a ti mismo de lo que Dios ha hecho y lo está haciendo y lo seguirá haciendo hasta que seamos perfeccionados. Vea tu milagro que tienes al lado. Él es tu milagro. Y si, chico, este esposo sí es un milagro de Dios. ¿Cómo eras? No, sí, solamente Dios. Y el esposo ver al esposo, no, sí, mi vida, tú también te amo, pero lo tuyo sí te veras, eres un milagro de Dios. O ver a tu hijo sentado al lado tuyo el día de hoy es un milagro de Dios, porque a lo mejor es la primera vez que viene, o a lo mejor ni pensabas que iba a aceptar la invitación. Eso es un milagro de Dios. Que Dios está teniendo un trato, un propósito en cada uno de nosotros. Es un milagro de Dios. Y dice el versículo, entonces, 33, igual de Marcos 5, por favor, vamos a estar ahí. Entonces la mujer temiendo, fíjate la actitud de esta mujer. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Fíjate qué actitud de esta mujer. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y fíjate lo que le da. Aparte de la salvación, le da algo que ella necesitaba y que no había encontrado y que la mortificaba y que la angustiaba. Dice ahí, ve en paz y queda sana de tu azote. La frase te ha hecho salva, en esta ocasión, en este pasaje, en este contexto, normalmente se usa en el Nuevo Testamento en referencia para ser salvo de pecado. Pero aquí Jesucristo está indicando dos hechos importantes en la vida de esta mujer que Él había hecho en ella. La había salvado de su pecado y la había salvado físicamente. Pues fíjate, ¿qué fue lo que le otorgó el Señor Jesucristo? Paz. ¿Y quién es el príncipe de paz?
según la Biblia del Señor Jesús. ¿Qué es lo que más necesita este mundo? ¿Qué es lo que más necesitamos en los momentos turbulentos y en crisis? Paz. ¿Y quién se la da? Jesús. A través de esto, a través de orar, a través de tener una actitud como la nos enseña la mujer. ¿Qué hizo la mujer después de recibir ese milagro? Se postró. ¿Qué haces tú cuando recibes el favor de Dios? ¿Qué haces tú el ver que despiertas y está a tu lado la mujer que amas, a tus hijos, cuando puedes ir a un trabajo que sabes que Dios te lo da para ser de bendición? ¿Qué haces tú? ¿Te postras o dices, no, pues de todas maneras soy hijo de Dios, me lo tiene que dar? Reconoces día a día cuál es tu actitud. ¿Te postras ante Dios? Es decir, Señor, te doy gracias porque puedo llegar a mi casa y puedo ser recibido con un plato de frijoles, de arroz. Te doy gracias porque puede alguien recibirme y darme un abrazo y preguntarme cómo me fue. Te doy gracias porque tengo unos padres que aunque son estrictos, que aunque son del año 1978 ya, pero me aman, me quieren, me procuran. Que si no llego a las 10 de la noche me están llamando, ¿dónde andas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te postras y das gracias a Dios por eso? ¿O eres como uno de los 9 ciegos que después de recibir el milagro no regresaron ni con Jesús a darle las gracias más que uno? Esta mujer se postró. Marcos continúa narrando este evento en el versículo 35. Si me ayudas a seguir ahí con tu vista la historia. Mientras él aún hablaba, dice: vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¡Wow! Fíjate, mientras que ya en una era todo felicidad, en el otro llegó con esperanza. Pero recibir la noticia de decirle: Jairo, ya tu hija falleció, ya ni lo molestes, ya no vayas. Acuérdense que estudiamos que antes de que llegara la mujer, originalmente llegó primero Jairo. En nuestra lógica, ¿quién tenía prioridad? Jairo, porque llegó primero. Y en el trayecto se atraviesa con esta mujer. Imagínate qué es lo que había pensado Jairo. Ay, ¿para qué llegaste? Ya ves, mujer, tú tienes la culpa. Ay, Señor Jesucristo, ¿por qué te entretienes? O a lo mejor Jairo estaba ahí viendo que le hablaba y mi hija. Ay, a lo mejor ni escuchaba el testimonio de la mujer. Probablemente Jairo estaba en lo suyo. Y es que así nos pasa. Cuando tienes problemas, ¿cómo estás? Estás en el lugar. Es más, venimos a la iglesia con un problema y todo el mundo, y tú estás en tu onda. Oye, ¿qué tienes? Y tú, no, nada. Oye, ¿estás aquí? No sé. Pero ese problema aquí lo traes. Tanto que hasta se te va el hambre. La preocupación está que ya no puedes dormir y estás preocupado. Y Señor, se te pareció. O sea, repites la palabra de Dios, pero no es con repetirla. Es ahí donde tiene que ser luz y decir: yo creo como esta mujer. Jairo estaba así. A lo mejor Jairo, no lo dice la Biblia, es algo personal que yo creo. Pero a lo mejor Jairo dijo: Señor Jesús, a buena hora tenía. Y luego mujer tenía que ser. No, el hombre más rápido, el hombre a lo que va. Dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, fíjate, esto es lo que me encanta, Él sí está en todo. Aparentemente dices: ay, no está aquí, pues no, Dios tiene todo bajo control. Al Señor Jesucristo no se le escapó nada. Dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo: no temas. Dos cosas que hoy el Señor Jesucristo te dice a ti y a mi mujer, varón, joven: no temas, confía, cree. Fáciles de decir, difíciles de aplicarlas en el momento de la necesidad. Porque cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte, muchas veces la situación que tú ves a tu alrededor te llega a conmojar tal que se nos olvida que el Señor Jesucristo nos ha dicho: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y fue lo que dice: no temas, cree solamente.
Entonces notemos la compasión y el amor que emana del Señor Jesucristo, lo anima. Jesús sabía que el temor y la fe no van juntos, no van juntos. El perfecto amor de Dios, dice la Escritura, echa fuera el temor. No puede haber temor. Como humano sí, mejor en el momento que te dan la noticia, ¿qué crees? Te quedas sin trabajo. ¿Qué crees? Este año la recesión económica en el país, no hombre, está pero negras. ¿Qué crees? Tu esposo está peor y va a seguir peor. ¿Qué te dice el Señor Jesucristo? No temas, cree. Al que cree, todo le es posible. Creamos en su palabra. ¿Qué se supone que tenía que hacer Jairo? Tenía que creer. Pero qué difícil es creer muchas veces cuando tus ojos físicos te muestran lo contrario. A mí me ha pasado. Y conoces de Dios y conoces de la Biblia y estudias, pero cuando estás en ese proceso, realmente es cuando tienes que decir: Señor, ayúdame a creer, tu gracia me sostiene, fortalece mi espíritu. Entonces, su hija había muerto, ya no había esperanza, lo único que tenía que creer era en la palabra de Jesús, porque era lo único que le traía esperanza. Ponte en la situación de Jairo. Y el Señor Jesucristo no temas, Jairo, no temas, cree. Tenemos tendencia de agarrarnos a la esperanza mientras podamos ver una puerta abierta, pero eso es andar por vista y no por fe. Jesús le dijo entonces: no temas, cree solamente. Cuando sabemos que no hay soluciones, cuando andamos por fe y creemos en ella, ahí es donde tenemos que activar nuestra fe. Cuando ya no hay solución, cuando el diagnóstico, cuando el resultado es negativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Creer en el Señor Jesucristo, poner nuestra necesidad delante de Dios y creer que Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar las herramientas, Él va en su soberanía a que las circunstancias probablemente sean favorables, y aunque no lo fueran, tenemos que tener la actitud de Job. Job dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado y glorificado. Entonces, la fe crece durante esas ocasiones cuando Dios, que es el que interviene, sabiendo que no hay ninguna salida. Mira, vamos a leer rápidamente el Salmo 121. Ya estamos por acabar. Este salmo Dios me lo dio una semana. Y no saben cómo ministró mi vida, porque es parte de lo que, esto fue parte de lo que el Señor Jesucristo le estaba recordando a Jairo, y nos recuerda a nosotros. Dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes, y dice ahí, uno pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De las tarjetas de crédito? ¿De mi suegro? ¿De mi suegra? ¿De quién? ¿De dónde? Humanamente no, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ve lo que continúa diciendo el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Así va a ser. ¿Te das cuenta por qué el pastor hace hincapié que no son por eso emociones ni sentimientos? Porque las emociones y los sentimientos te conducen a distorsionar la verdadera palabra de Dios y la imagen de Dios. Es lo que te lleva a los sentimientos y a las emociones. Mas sin en cambio, cuando tienes una comprensión total de la Escritura, te das cuenta que no es emoción. Te das cuenta que lo que dice la Biblia se aplica, sea cual sea tu situación, porque te estás conduciendo y estás creyendo en la manera correcta que tienes que hacerlo, que tenemos que hacerlo.
Para nosotros hoy en día es igual, tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios. Dios mismo nos hablará en su palabra, porque esta sigue siendo y teniendo autoridad. Jesús se dirigió a la casa de Jairo como era su propósito en un principio y no permitió que la multitud le siguiera, excepto 3 de sus discípulos, que fue Pedro, Jacobo y Juan. Pero él tenía un propósito. Acuérdense, o acordémonos, Dios nunca llega tarde. Siempre va a llegar en el momento que tiene que llegar, cuando ya estés preparado. Cuando ya tu carnota, o nuestra carnota, ya se canse de hacer lo suyo y ya reconozcamos que realmente necesitamos de Dios. Hey, pero a veces nos pasa como Tomás. Tomás fue un discípulo del Señor Jesucristo. Durmió con Él, caminó con Él, comió con Él, hizo obras por la autoridad que el Señor Jesucristo le hizo. Y cuando le dicen, Jesucristo ya resucitó, bien sabio Tomás, ¿no? Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo sobre sus orificios, voy a creer. Y órale, el Señor Jesús se le apareció. A ver, y muchas veces así estamos. Dios te habla de una forma y tú no, esto no. Hasta que realmente yo no pase esto o no suceda aquello, voy a saber que es realmente Dios. Y no es así. Dice el versículo 37 entonces, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahora, vamos a regresar para terminar a Mateo 9:23, a nuestro versículo original. Dice ahí Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, Jairo, viendo a los que le tocaban flautas, o más bien viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Esto nos dice mucho, mis amados hermanos, porque esto confirmaba que realmente la niña había muerto, que realmente ya había dejado de existir. ¿Por qué? Porque era costumbre en aquellos tiempos pagar a personas que lloraran y tocaran la flauta como señal de pérdida, o sea, atestiguaban que efectivamente ya había dejado de existir, ya había fallecido, y de tristeza, y había mucho alboroto en la casa. Entonces Jesús le dijo a toda esa gente que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Por eso la gente no le creyó, dice, no, tú estás mal, pues sí, por eso estamos aquí. Por eso ya contratamos a los flautistas, ya contratamos a las mujeres que están llorando, porque ya se confirmó, se verificó, se checó que está efectivamente muerta, ya no hay nada que hacer. Y dice el versículo 24, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Aquí Jesucristo estaba hablando en sentido figurado, como lo hizo con Lázaro. La gente se burló de él, Jesús los excluyó a todos y los echó, y solo permitió a los que él quiso que fueran testigos de ese milagro, no a cualquiera. Él permitió solamente quienes iban a ver ese milagro, y fueron a sus 3 discípulos que anteriormente ya hemos leído, y a este Jairo. Y dice el versículo 25, para culminar, les voy a pedir por favor a los de la alabanza si me ayudan a subir. Todos decían, dice el versículo, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y qué pasó con la niña? Y se levantó. Todos decían, ya murió, no se puede hacer nada, todo se perdió. Pero definitivamente Dios tiene la última palabra en todo lo que es nuestra vida en este mundo. Esto nos debe, mis amados hermanos y hermanas y jóvenes, hacernos simbrar. Nos debe de motivarnos a perseverar y a tener confianza en Dios. En la casa de Jairo todos lloraban y se lamentaban sin esperanza. Pero llegó el Señor Jesucristo y declaró una palabra diferente. Las personas de fe hablan y actúan de diferente forma. ¿Cómo debemos actuar las personas que tenemos fe? Hablar y actuar de diferente forma. ¿Estás padeciendo por algo? ¿Algo te está preocupando en tu trabajo, en tu negocio, en tu hijo, tu hija, tu matrimonio, en tu salud? No hagas o no nos comportemos como la gente que no tiene a quién acudir o no tienen a Cristo. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, actúa en fe, habla y se comporta diferente que los demás. ¿Qué es lo más común cuando una persona es dejada? Que se vaya a tomar. Un hijo de Dios no hace eso. ¿Qué hace?
va a la fuente como esta mujer, se arrodilla y busca la dirección de Dios. ¿Qué hace cuando el hijo se quiere ir del hogar o está en rebeldía? Una persona que no tiene a Cristo hará todo lo que no es bíblico. Mas en cambio una persona que tiene a Cristo actuará y hablará y se conducirá en fe. Te voy a invitar que te pongas en pie, por favor. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, todos se quedaron atónitos, asombrados, impresionados, aunque la gran mayoría creían que no era posible hacer ese milagro. Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. La pregunta es, mi amado hermano joven, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu propósito de este año? ¿Vivir en la manera que estabas viviendo? ¿O a partir de hoy empezar a ser un testimonio de fe y vivo de lo que el Señor hizo, el milagro en tu vida? Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a tomarnos 2 minutos porque tenemos la cena del Señor. Y yo quiero que pienses, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Qué necesidad tienes? ¿Esa necesidad te está llevando a buscar más del Señor o está haciendo lo contrario? Esta mujer de flujo de sangre y Jairo nos enseña cuán importante es reconocer que no somos nada sin Él. Jairo, siendo un principal, tuvo una actitud correcta, se humilló y se postró. Dice al inicio de Mateo 9 que llegando con el Señor Jesucristo se postró y le expuso su necesidad. En este año tenemos que tener esa actitud de decirle, Señor, hoy me postro delante de tu presencia. Reconozco que en mí no está la capacidad de cambiar a nadie ni de hacer que las cosas sucedan, solamente está en ti y por tu gracia. Tal vez te falta fe, como a mí en un principio. Vengamos al autor, vengamos a la fuente y dile, Señor, con toda honestidad, Padre, creo que en la fe estoy flaqueando, creo que realmente no estoy muy bien cimentado en eso. Ayúdame a tener fe, ayúdame a ser consolidado en tu palabra y que tú hagas de tu parte, que no dobles rodillas solamente cuando la crisis te golpea, sino que lo hagas con gusto, con pasión por buscar la gloria de Dios. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, necesitados de ti. Hoy hemos estudiado que tú eres el príncipe de paz. Perdona nuestros pecados porque nuestras rebeliones nos han apartado y nos apartan de ti y nos quitan la paz. Reconocemos, Señor, reconocemos nuestros pecados. Tú que nos visitas por primera vez, has venido a este lugar con un propósito, no porque te haya invitado tu papá, tu amigo, algún conocido, algún familiar. Hoy Dios quiere que este inicio de año tú le conozcas y dejes de vivir la vida que llevas. Que la paz que tú estás buscando en los amigos, en las cosas que este mundo te ofrece, no te va a traer la verdadera felicidad, sino dolor, vergüenza. Que lo que tú necesitas se llama Jesús. Y Él solamente te puede dar algo que puede satisfacer tu alma y que es eterno. Hoy te invito a que ahí donde estés, en la intimidad tuya y del Señor le digas, aquí está mi vida, ya no quiero vivir como estaba viviendo, quiero tener la actitud de esta mujer, de este principal. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy tienes esa oportunidad, esa primicia de ser acogido por Dios. Pero arrepiéntete de esa vana manera en que estás viviendo. Deja ese pecado que te está atormentando y que trae vergüenza a tu vida.
Y los que ya somos congregantes, los que ya somos salvos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu perseverancia en las cosas de Dios? Te recuerdo que sin Cristo no somos nada. Estás conduciendo tu vida, es testimonio del milagro que Dios hizo cuando Él te salvó. Piensas, hablas y te conduces en la manera en que Cristo quiere que hables, que pienses, que actúes, o te sigues quejando por las circunstancias de tu vida, o te sigues afanando, te sigues angustiando y quieres resolver todo al mismo tiempo. Pues recibe la paz del Señor Jesús. Cree. Cree. Ten ánimo. Ten ánimo con ese esposo, ten ánimo con esa esposa, ten ánimo con ese hijo, ten ánimo en esas circunstancias de tu trabajo, ten ánimo. Acuérdate, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No va a dar tu pie al resbaladero, pero tienes que hacer tu parte, comprometerte a vivir este año, este inicio de año. Tenemos la oportunidad de ser mejores, mejor padre. Muchos decimos que tengas feliz año. Feliz, no, mejor deseale que seas mejor padre en este año, que seas un mejor hombre de oración, una mujer de oración diligente, sé mejor madre, mejor cristiana, sé mejor ejemplo para los tuyos y para los que te rodean. Sé mejor en las cosas que Dios quiere que sean mejores. Sé mejor hombre que busque con todo su corazón y la integridad a Dios. Sé una mujer, un joven en este año que ame la palabra de Dios, que no anhele otra cosa, que tu regalo de Reyes no sea algo físico, sino sea que la palabra de Dios sea atesorada en tu corazón. Que el mejor regalo para que nos visitan hoy la primera vez sea que Cristo viva y more en tu corazón. Señor.